Y, y, y llegué a la conclusión de que en realidad la tecnología digital sí sirve para un plano económico, pero no para promover la cultura. Por ejemplo, una cosa así, rápida. 150 palabras, Juan Luis, son 4 líneas, 5 líneas. Sí, por ejemplo, el tema tema, que quiero lograr con el artículo, pensar en la relación entre tal cosa y tal cosa, y llego a la conclusión de que la relación tiene este problema por este punto. Ya está. el objetivo, claro, y qué quiere ver. Ya. Ya. Mira, sí, estoy grabando este Zoom, así que yo te voy a enviar esto, yo también he tomado nota y ya, ¿no? Entonces, ya está. Sí, ¿no? Ya, entonces, el tema, ¿de qué trata qué quiero lograr con el capítulo, el objetivo, ¿no? Me dijiste, y los resultados, ¿a dónde quiero Claro, llegar? la conclusión. La conclusión. He logrado el objetivo o no he logrado el objetivo. Ya, luego. ¿Es lo mismo que el título? Sí, casi por ahí, no. Sí, El tema con el título están vinculados. exactamente. Sí. Sí. ¿El título o tengo que explicar el porqué del título? No. No. Un título claro, ¿no? Un título que sea claro, que especifique. Contundente, o sea, si vas a hablar sobre, no sé, el tema de cultura o la experiencia en patentes, ¿no? O sea, concreto, para que él, cuando haga porque vamos a hacer diagramas, infografías y queremos, ¿dónde te ubicamos? Pues para que, ¿entiendes? Yeah. Es algo rápido, porque, y es más, y eso lo tienes que tener claro para que el capítulo también ande centrado, ¿no? Ya está. Sí. Ya. Eso, y me dice que hasta el martes, ¿no, Cristian? Sí, hasta el martes, porque bueno, yo ya voy a empezar a trabajar en ello. Sí, hasta el martes. ¿Está bien el martes, Juan Luis? Si quieren ¿hasta el martes qué? Hasta tu 150 palabras. Sí, no hay problema, lo voy a hacer. Sí, no hay problema, yo le envío antes. Ya, entonces, ya nada, si tienes alguna duda, nos podemos reunir nosotros aparte para tocar expresamente esto. Sí, claro, yo te agradecería para reunirnos luego, claro. No, la idea es que sepas de esto y el libro lo vamos a hacer, ya hemos decidido hoy día, lo que pasa es que estamos, como la editorial lo estamos haciendo con Cristian y Max. Ellos como tienen poco tiempo también, bueno, no es que tienen, es un decir que tienen poco tiempo, tienen tiempo para el libro, pero hay que darle ya fecha de cierre para que el libro ya se imprima, ¿no? Acuérdate que en febrero también lo de la convocatoria, ¿no? Hay que tenerlo ya todo listo, o sea, si esto se va dilatando, ya se nos ha pasado 2 años, tal vez. Entonces, hay que cerrarlo como esté. No como esté, sino con los que han enviado, ¿no? Entonces, ya no importa que seamos 8 autores, pero si está bien hechecito y como va a haber espacio en el libro, vas a poder desarrollar ampliamente tu capítulo, ¿no? Bueno, claro. Entonces, pero lo que no quiero es que Cristian y Max se sientan, no sé si la palabra es desairados o se desmotiven, ¿no? Por el tema de que no entregamos. Sí, no, es que hemos tomado, es que tú tenías conocimiento que yo con Max y Cristian nos hemos estado reuniendo para el tema del libro. Yo no voy a participar en ninguna reunión. Ya. Sí. De hecho. Es que siempre se ha cruzado con algo y bueno, ha sido un error mío también. Pero bueno, estamos a tiempo y ya. La cosa es cerrar el libro para empezar con el otro libro también que tenemos pendiente.
Ya está. Ya, correcto, correcto. Yo tomo Ya entonces conforme, ¿no? Para el día martes. sí. Y como yo razón, si hay una duda, yo te paso la voz. Ya, ok, listo. Entonces te dejo tranquilo. Entonces disfruta de tu familia y ya. Cristian, Ahí está. por su habilidad de explicar y dar un ejemplo. Te está agradeciendo. Ah, bueno, nada, por favor, acá estamos. Buen fin de semana, Tenemos por lo menos vía Zoom en algún momento. Sí, sí. seguro, Sí, seguro. ya fue Juan Luis, te dejo. Yo voy a seguir coordinando con él. Ya, chao, chao. Ya, Walter, muy amable, gracias. Ya está. Sí, solo eso Bueno, que preocupaba era comprometerlo, porque a veces... no, claro, bueno, vaya, organizar todas estas cosas no es fácil, ¿no? sí, entonces el tema es de que, sí, Y la introducción de cuánto tiene que ser más o menos. no, Yo no, pensé cinco páginas, ¿no? Unas 5 páginas yo muy creo que puede concretas. ser la cantidad, es que el libro está pensado para 300 páginas, tiene presupuesto y no sé qué hacer, estoy Yo ahorita. yo lo sé. Mire, a ver, yo voy a hacer una introducción de 5 páginas, Ya, porque yo también estoy a full. ya. Voy a tratar de hacer lo que más pueda, ¿no? De todas maneras, eh, 5 páginas, bueno, vamos a Está empezar bien, con eso. consigo está bien con la Vamos traducción. a empezar, de todas maneras, como habíamos hablado, ¿no? Creo que se le va a dar importancia mucho a la gráfica, ¿no? A la cuestión de gráfica, para meter diagramas y qué sé yo, y de esa manera este, se suman más páginas. Es verdad de que hay pocas páginas. Tiene pocas páginas y el libro tiene artículos que son muy cortos. Pero bueno, es lo que hay y es con lo que hay que componer. Y una pregunta, Este, ¿y lo que te envíe, cómo lo ves? ¿Tú crees que puede entrar? yo sí, lo vamos a meter, lo vamos a poner, no lo he leído con calma, ya lo voy a leer con calma y veo de qué manera se puede meter, es creatividad esto. Y es una cuestión básicamente, lo tengo que leer con calma y Ya tú ver me cómo dices, no lo he leído haces la todavía. observación y yo lo Ya, y yo se lo digo, y yo Luisa, se lo digo. tal, mueve esto, cámbiale este título, para que se junte bien con lo que viene, el capítulo que viene, puedes darle una Ya, diferencia, algo ya. así, ¿no? Sí, va a haber que trabajar con eso y como decimos, ¿no? Es bueno que no se enfríen las cuestiones porque de repente uno entra a trabajar en otras cosas, en otros temas, en otros proyectos, y bueno, y ya ya tengo que hasta releer el mío para ver qué iba. Pero bueno, nada, el tema es apasionante, Walter, y como le decía, la RefabCraft tiene mucho potencial, ¿no? Me imagino que el proceso de llegar a consolidarse es largo, no es fácil, pero bueno, el libro busca contribuir un poco a eso. Ya me gustaría en algún momento poder hacer algo en francés concreto sobre la RefabCraft. Por lo pronto mi tesis el tercer capítulo va sobre ella. Y en francés escribir algo en alguna revista, ¿no? Pero bueno, nada. El objetivo es concretar un poco con la red, que está que en mi opinión tiene mucho potencial. Yo ahora estoy trabajando en un proyecto de tecnología digital y agricultura. Entonces, que es toda la cuestión del open source metida con la cuestión de la agricultura. Y como digo, es algo que, que hay que potenciar, evidentemente. Claro, los intereses son muy variados, hay intereses más políticos, intereses más culturales, hay otros que son más económicos. Entonces, pues, pero nada, de lo que se trata es de que el libro cumpla su objetivo, que es interesar un poco al lector, a que la gente se sume, ¿no? A este proyecto, desde un marco también crítico, no solamente hacer publicidad por hacerlo, sino la reflexión siempre es buena, y estamos en esa vía, Walter. Y una pregunta, esta es mi parte de mi capítulo donde cuento mis experiencias, ¿cómo lo ves? Me encantó, a mí me encantó porque es lo que falta, al menos lo que yo no tengo, que es todo este conocimiento práctico de cómo funciona la cabeza de un creador, de un diseñador, de alguien que está diseñando
y cómo ese aporte personal se puede integrar también en un aporte colectivo. Lo que hubiera sido muy rico en este proceso del libro es generar juntas colectivas entre todos, ¿no? Y poder intercambiar, y esas mismas juntas se transcriben y queda un capítulo. Pero bueno, Puede no ser, se o pudo. sea, tú me dices cómo lo podemos manejar y ¿Para hacer eso? se puede hacer eso, o sea, porque ahorita Bueno, Walter, tú me dices. lo que podemos agregar un capítulo básicamente en que se reúnan todos los autores y puedan debatir las ideas entre las ideas planteadas en los diferentes, en los diferentes capítulos, y lo integramos al final, ¿no? O sea, Si quiere, si, qui- reunirnos con los autores y qué dices, sí. para defender cada una de las posturas del capítulo como tal, y si tenemos que criticarnos entre nosotros, lo hacemos siempre con un espíritu constructivo, ¿no? Y de eso podemos sacar un capítulo. Lo transcribimos, lo organizamos y O sea, como sacamos un una mesa capítulo. redonda. Exacto. Que es básicamente, y a partir de ahí sacamos un capítulo. Yo creo que eso sería, si hay que sumar páginas, pues lo podemos hacer por ahí. Sí, una transcripción total, es muy rica en términos etnográficos, una transcripción total, palabra por palabra, de todo lo que se dijo, de manera ordenada, y sale un capítulo, que puede ir al final antes de la conclusión. ¿Qué le parece? Ya, perfecto. Entonces voy a hacer eso, ¿ya? Usted, Voy a convocar y con los que se sumen, ¿no? Ya serán con los que se sumen. por supuesto, los que se sumen, esa es la idea, a la hora que le queden cómodo. Yo puedo adaptarme a cualquier horario, mientras lo planteemos con tiempo. Y hacemos algo siempre desde ese lugar, desde esa perspectiva de enriquecer los proyectos, de ver cuáles son los límites de cada quien. Mirá, Cristian, no me gustó lo que dijiste por esto, o me parece que lo que dijiste no se aplica en la práctica por este motivo. Y todo ese tipo de diálogos enriquece y se lo presenta al lector en un capítulo final, como justamente una mesa redonda entre autores, ¿no? Muy bien. Excelente, Cristian. Yo creo que lo puedo organizar por ahí. Ya, está bien. Entonces, bueno, como tú ya tienes este capítulo, ya lo tienes, voy a empezar a A afinarlo mí me para... gustó mucho me gustó mucho el capítulo, y como le digo, ¿no? Es un capítulo que tiene lo que falta, que es la parte de cómo funciona un proceso creativo. ¿Cómo se llamaría el Este, capítulo? ¿Cómo es lo que no sé? Yo le puse que, como son como pequeñas, o sea, son 14 estadios del proceso creativo, pero ¿cómo se llamaría cómo, no sé, de repente ya se lo voy a, lo piensas lo voy a y... leer de nuevo y le propongo un título para que usted después decida. Pero eso es importante, y usted tiene un prestigio que es ser la persona con más patentes en Perú. De hecho, y de ahí, a partir de ahí se vende lo que está diciendo, ¿no? Que es una persona que tiene una autoridad para decir lo que dice, dentro del plano horizontal en que queremos estar todos, ¿no? De Claro, relaciones claro, claro, simétricas claro. y qué sé yo. Pero es un artículo que me gusta. A mí todos los artículos me han gustado, incluso aquellos que son más bien anecdóticos también son buenos. Eh, los artículos están bien. El proceso simbiocreación de Benito Juárez también me gusta mucho. De hecho, yo tengo que trabajar el mío también para poner en dialogar algunas cosas que yo tengo, que no hablo de creación colectiva, pero no hablo de simbiocreación como tal, y se puede poner eso a dialogar. Hay trabajo por hacer, ¿eh? Hay trabajo por hacer. Yo por lo pronto, ahora me pongo con la introducción, y porque y bueno, nada, y tratar de generar ese encuentro colectivo. Lo que sí, Walter, la introducción, ¿usted la puede hacer traducir allá? Sí, sí, no hay problema, yo lo traduzco. Por favor, sí, para que no... Tú lo validas, Sí, después yo veo la traducción. Y nada, Walter, hay trabajo por hacer, y yo creo que eso, que, que el proyecto está interesante, ¿no? Y el libro, es verdad de que se lidia con autores que no están que no tienen tiempo, que tienen problemas para escribirlo, en fin, es lo que pasa normalmente en estos casos, ¿no? Pero nada, el Pero es lo proyecto que hay, no, está, no, no hay que, tampoco no pasa nada si no pueden, por supuesto, es la no, por línea de supuesto. tiempo que nos toca.
exactamente, exactamente. Y nada, Walter, a partir de ahí se organiza todo, ¿no? ¿Y qué planes tiene? Por ejemplo, ¿pudo al final, cómo le fue con la historia de la beca, aquella de las subvenciones para ir a Perú y todo eso? Sí, justo los resultados van a salir este 10 o esta semana que viene. Yo ya te informo, Vale, pero bueno, hay que ser optimistas. por supuesto. Eh, Totalmente optimista estoy. Y cualquiera sea los resultados, vamos a ir para adelante, ¿no? Igual este libro tiene, igual puedo convocar para que venga Max Ujú, claro. eh, para la presentación del libro, o sea, sería ideal, ¿no? Ujú, ujú. Porque si para marzo, no, si para febrero, en teoría para Por ejemplo, febrero ya está. iría Max a presentar el libro entonces, Sí, junto contigo, ¿no? Así que tú andas con tiempo. para marzo. Sí, la ¿Para idea cuándo? es para marzo, si el libro está en febrero, fines de Seguro, febrero, seguro. marzo. ¿Y a usted le gustaría estar en la presentación de mi tesis? Walter, es en francés. Claro, me mandas el link No, para... por supuesto. Es en Claro que me francés, no gustaría. importa, ¿no? No importa. Yo tengo A mí me encantaría porque yo le tengo estoy muy agradecido, honestamente. A mí y, bueno, mi trabajo habla al final de un poco de lo que hemos charlado y nada, ¿no? Y yo creo que es un proyecto en que la idea es involucrar ese tercer actor que a mí me encanta hablar del tercero de confianza, ¿no? Que en este caso sería el Estado, en el caso de Perú, al menos en lo que estamos hablando, ¿no? Lo que usted decía de tener subvenciones de los telares para poder generar proyectos de colaboración y que sean proyectos de colaboración que duren en el tiempo para que pueda básicamente crearse esa relación de confianza entre los actores, en fin. Pues de eso habla mi tesis, Walter, Es así que que es algo a mí me bien encantaría. complejo porque el sistema, o sea, el sistema o la artesanía es una manifestación que ha supervivido independiente a la subvención del Estado, ¿no? Hay otras expresiones artísticas que reciben subvenciones millonarias y no logran calar en el inconsciente colectivo de la gente, ¿no? Y tampoco logran esta transformación cultural en la sociedad, ¿no? Y a mí me parece eh, anecdótico. Bueno, no es que no es anecdótico, es algo que ocurre, pero es pernicioso, ¿no? Porque es una contradicción, cómo el Estado invierte en una expresión artística que a todas luces ha demostrado ser un fracaso por los 200 años de existencia que tiene el Estado peruano, ¿no? O sea, Yeah. se enseña arte, pintura en lienzo, todas las escuelas, ¿no? Te enseñan a Yeah. pintar, teoría del color, eh, la estética, no sé, griega, europea, ¿no? Uh-huh. Y no hay una transformación, o sea, no se ve un reflejo, o sea, no es que el Perú sea pues un exponente de artistas, acuarelistas, pintores, ¿no? En el, en Y, el plano mundial no existe Perú, en ese yeah, rubro, ¿no? yeah. Pero el Estado sigue invirtiendo millones y millones y millones Mm. en educar en eso, ¿no? En copiar, digamos, en Sí, copiar lo en que viene de copiar, afuera, claro. En cambio, en lugar claro, de en crear algo cambio, propio. el sistema artesanal nos ha demostrado que sigue vivo a pesar de que no le dan ni un sol, ni un Uh-huh. dólar, y sí transforma, impacta, ¿no? En una sociedad, en una comunidad, transforma. Es un medio de transmisión cultural, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece una contradicción, ¿no? O sea, Yeah. eh, ¿por qué ocurre? O sea, ¿por qué se insiste en algo que no funciona? ¿No? O sea, Uh-huh. es como, yo estoy estudiando energías renovables, ¿no? Uh-huh. Y me dicen, pero
pero el petróleo todavía sigue siendo rentable, dice, ¿no? Escuché así, ¿no? Pero después un profesor me dice, pero lo que tú no sabes es que el petróleo es rentable porque todos lo pagamos. El Estado subvenciona el petróleo, ¿no? Entonces, Claro. ese costo que te dicen que vale, ¿no? En cambio, las energías renovables no las subvencionan, o sea, solito tiene que bailar, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ¿Y es con una qué está, dinámica Walter? ¿Con paneles solares, con esas con cosas? biomasa, biomasa, ¿Qué? gasificación, gasificación de Ya, madera, ¿no? ya. Entonces, y siendo la biomasa pues algo renovable, no, no hay un apoyo, ¿no? O quiere decir, no hay una subvención, o sea, no le meten, gastan en Perú, están haciendo una refinería de millones y millones y millones de dólares en el norte para refinar el petróleo, ¿no? Walter, y corríjame si me equivoco, porque yo más o menos he seguido un poco en mi tesis, lo que he metido es la relación del artesanado con la tecnología digital, pero el artesanado, al artesano lo he presentado en términos generales como una actividad que sobre todo abunda en la economía informal. ¿Me equivoco o no? Sí, está en la informalidad Ujú. porque Porque los artesanos tienen que dedicarse a otras cosas, ¿no? Y hay mucho gasto de licencias para practicar la actividad. Yo así lo he presentado en mi tesis. Explícame sí, mejor usted si sí, está bien. sí, es que el tema de la artesanía también es todo una... Sí, está en el plano artesanal, porque para ser formal tienes que pagar impuestos, tienes que Ujú. registrarte en la... en, en el fisco, no sé cómo le llaman en Canadá. Por acá en Sí. Perú se llama una institución llamada la SUNAT, Superintendencia Ujú, Nacional ujú, de Administración de Impuestos, una cosa así. ujú. Eh, y para que tú accedas a créditos, no tienes que estar adscrito, ¿no? Ya. Pagar tus impuestos. Pero eh, como los artesanos son microempresarios, Ujú. no pueden acceder a este sistema. Ya. Ok, lo he Porque, presentado así yo. Bien. o sea, pero es algo, claro, son informales. En el Perú hay los artesanos o las empresas, ¿no? Que hacen artesanía, o entre comillas, y sí, están formales, pero son pocos, ¿no? Ya. Pero los artesanos en general, este microempresario es más bien informal, ¿no? Yo lo he presentado así, como una economía muy sumergida. Entonces, en ese término, ahora, la cuestión a mí de los Fab Lab me parece interesante, ¿no? Porque la red de Fab Lab como tal, ¿cuestiona todas esas prácticas del Estado, Walter? ¿O básicamente es un instrumento para que los artesanos se formalicen como tal? ¿La red de Fabras se presenta como un actor que se opone al Estado en ese en términos de práctica o no necesariamente? La red FabLab, mm, cuando ha recibido fondos concursables, siempre ha sido con artesanos que están en la formalidad. O Ujú, sea, ujú, o sea, no han incorporado al informal, ¿no? ujú. Tienen un discurso, ¿no? De democratizar la Ya. artesanía, ¿no? Tienen un discurso de, de llegar a todos, ¿no? Ujú, Pero no se puede llegar a todos, ¿no? ujú. Porque es un esfuerzo piloto. Ya. Ya. Eh, pero pero es que el sistema está mal, pues, ¿no? Porque Ya. No, porque, por ejemplo, si el Estado subvencionara esos proyectos para que la red de Fab Lab trate de dialogar con el artesano informal para, de alguna manera, formalizarlo, para que acceda a créditos, para hacer
funcionar su negocio, también lo podría hacer. No siempre, el Estado tampoco se interesa mucho en la utilidad social de la fabricación digital, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que el Estado no aborda el tema en su raíz. El Estado lo que hace es, trabaja con los artesanos que ya están formalmente establecidos, pero no hace, Que es el PROM Perú ese, ¿no? Que es el sí, el programa PROM Perú. Perú, sí, Ujú. hace un trabajo con las, mejor dicho, con las empresas, Ya. ¿no? Pero no hace un trabajo que vincule, ¿no? O que articule, por ejemplo, al Ministerio de Educación, no creo que eso lo pongo Ya. en el primer libro, Sí, el sí. Ministerio de Educación, que articule, o en el segundo libro, que articule el Ministerio de Economía, ¿no? Ujú. Y el Ministerio de Cultura, ¿no? O sea, eh, yo creo que triangulando estos estamentos, estas instituciones, Ujú. si hablamos de subvención, eh, en las universidades, la educación tiene una subvención, no Ujú. paga, no paga impuestos, no paga IGB, Ujú. ¿no? Y si pagas, tú lo puedes descargar, te pueden devolver esa plata, ¿no? Que has Ya, gastado. Pero la artesanía no tiene eso, ya. ¿no? Si la Ujú. artesanía quiere comprar una máquina para usar, tiene que pagar impuestos. O sea, si quiere comprar materias primas, tiene que pagar impuestos, ¿entiendes? Entonces se hace Claro. caro, pues, se hace caro, ¿no? Pero Ujú. en cambio, si una escuela de arte quiere abrir sus puertas, no pagan IGB, no pagan el impuesto. Si quieren importar máquinas, computadoras para que enseñen, no sé, Ujú. X, Ujú. o equipamiento, les exoneran. Ya. Pero si un artesano pues quiere hacer, Ok. eh, importar máquinas para producir, no, tú eres empresario. O sea, lo tratan diferente, ¿no? Ya. Entonces, no hay a eso me refiero con un trato diferenciado. Hasta las mineras, ¿no? Tienen exoneración de, de impuestos, ¿no? Y a la Entonces, artesanía y el artesano, por ejemplo, se lo trata como empresario porque no se ve la utilidad social de su actividad, ¿no? Se lo ve más bien como una actividad privada cuando la artesanía, como usted dice, sí porque estaría está en metida en Promperú, la... Ya, porque le han encargado al Promperú, que es un órgano adscrito al Ministerio de Producción. ya. Es como decir, ahí hay puro ingenieros, economistas, ¿no? O sea, ven Ya. el tema cuantitativo, o sea, ahí ven, ¿por qué le ha interesado al Perú, al Estado peruano y en general los estados en América Latina el tema de la artesanía? ¿Por qué? Porque da trabajo, Ujú. porque para ellos, y exportan. Entonces, para ellos los artesanos solamente son unos indicadores, ¿no? Ujú. Eh, millones de dólares que ingresan por artesanía. Ujú. Entonces, cuando ellos le dicen, ha bajado las exportaciones en artesanías, para ellos es eso, ha bajado, ha subido. Ujú. Pero si tú quieres que un artesano sea competitivo, ¿no? A mí se me ocurre que si en el norte, en el sur del Perú, que tú sabes que Perú es uno de los países que más cobre produce, ¿no? Ujú. Y oro Sí, sí. también, ¿no? Ajá. Cobre, oro. Si no es Bueno, ha sido conocido por eso, ¿no? Me sí, costó un Perú en el sentido de decir esa frase que quedaron en claro, España, ¿no? Que es un... claro. Entonces, sí, pero sí. Ujú. fíjate que nuestra artesanía en cobre, que somos el segundo exportador de cobre en el mundo, Ujú. no hay mucho. Ujú. En oro tampoco mucho. O sea, ¿entiendes? O sea, eh, debería haber pues una artesanía en cobre, en bronce, que es mucho, no sé, hacer cucharas, platos en cobre, bronce, que es hasta saludable, ¿no? Pero Ujú. no hay. No hay una mirada de construir, ¿no? Un artesano basado en las potencialidades y en lo competitivo que puede ser, ¿no? O sea, si en los Andes peruanos hay artesanía de textiles de alpaca es porque hay alpacas, llamas, ¿no? Ujú. Estos Ujú. auquenios.
lo mismo, o sea, no quieren construir un nuevo tipo de artesano porque ignorancia no le da la gana, no sé. O sea, podrían, pues, una política del gobierno podría ser. Ya, los que quieren hacer artesanías en cobre, le vamos a dar el cobre subvencionado, sin que pague IGB, barato. Entonces, eso, el cobre es caro en todo el mundo. O sea, tú vendes, no sé, una taza de cobre es carísimo, pero si tú no le hagas, no paga IGB, ya puede ser competitivo, ¿no? Como hacen los chinos. O sea, cosas como esas, ¿no? O sea, y puede generar, pues, toda una serie, no sé, brazalete de anillos, cosas, ¿no? Ese es por ponerte un ejemplo. Podemos hablar de la selva, ¿no? Que es una zona donde, a pesar que todo el petróleo de Perú se produce en la selva, ¿no? O sea, no hay una industria petroquímica, o sea, no hay nada ya. Es todo extractivo. Ahí se podría hablar también de artesanía de madera, pero no hay. Habiendo tanta madera, ¿por qué no hay una artesanía floreciente o competitiva a nivel global? ¿No? Debería haber, ¿no? O sea, Perú tiene gran parte de la Amazonía, ¿entiendes? Entonces, ya genera, a mí me genera una suspicacia, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no lo hacen? No sé, o sea, Bueno. quieren que esa gente siga viviendo en condiciones paupérrimas. ¿Por qué? O sea, porque no entiendo, o sea, no hay, o sea, no hay una subvención, no hay una política de Estado de fomentar. No hay, no existe. Entonces yo al darme cuenta, y mucho menos no se enseña, o sea, esas expresiones no se enseñan en los colegios o en las universidades. Y si se enseñan a un nivel muy teórico, ¿no? Y muy especializado, ¿no? En cambio, pero si tú en una quieres aprender, pues, no sé, escultura, cerámica, ¿no? En cualquier universidad puedes encontrar talleres así, pero, ¿no? En cualquier facultad, ¿no? De arte, ¿no? Pero si quieres hacer expresiones plásticas ancestrales, no hay. Es bien sofisticado, bien difícil. Hay, pero es muy, no hay mucha difusión, ¿no? Entonces, Bueno, súper interesante todo, hay mucho por hacer. Entonces, mucho por hacer, pero bueno. ante eso, ante esa evidencia, es que intento o sea, ya como no puedo hacer nada, o sea, lo que Walter González puede hacer es tan poquito, tan chiquito, no puedo impactar, o sea, no puedo, o sea, si fuera el presidente, pues instalaría, ¿no? Kits para todo el Perú, ¿no? Pero no lo soy, nunca lo seré. Entonces, ahí es donde doy un giro. Entonces, como no puedo hacer, voy a poner a escribir, ¿no? Entonces, ahí claro. sale la idea de los libros. Exactamente, pues de nada, de repente algo se hace. Y ahora el Perú, con este nuevo presidente, ¿qué tal? ¿Está la cosa mejor o? Este nuevo presidente entró con el discurso de izquierda, pero al final sigue gobernando como derecha. Aunque se pone tiene un discurso, pues, izquierdista, ¿no? Pero al final, igual, sí, se mantiene todo como está, ¿no? No ha hecho ni un cambio estructural, ¿no? Es lo mismo. Se mantiene lo mismo, ¿no? Entonces... Así estamos en nuestra bella América Latina. Así estamos. De repente, pues nada, Walter, esta cuestión de la artesanía
tiene mucho potencial y como le digo, ¿no? Pero siempre y cuando, bueno, en sí misma tiene potencial, pero si se asocia a la tecnología digital, me parece que aún más todavía, porque es que todo viene por ahí, ¿no? La cuestión del open source, la cuestión de la creación colectiva y cómo, y por ejemplo, usted tiene un artículo, el artículo que mandó que habla sobre cómo el tejido inca puede en cierta manera inspirar, y que inspiró la arquitectura inca y en cierta manera puede inspirar a los arquitectos del futuro. También es interesante para pensar el espacio también desde la artesanía, ¿no? Pero bueno, a día de hoy es todo una ideas vagas, puras especulaciones, pero de repente hay que generar estos libros y estas cosas para tratar de hacer un impacto. Es muy difícil igual, pero bueno. Claro, al final son como dicen, uno ve lo que quiere ver, ¿no? De repente Yeah. yo veo eso y otro no ve eso, ¿no? Entonces, la idea es cómo transformar y construir una nueva mentalidad con una inclusión, ¿no? De todos estos actores que están ahí flotando, congelados en el tiempo. Yeah. Y que han habido otras personas que lo han visto, lo han entendido, lo han criticado, le han hecho apología de eso, pero no se, no hay un impulso, ¿no? Eso porque las estructuras de poder están organizadas de tal manera que tienen el discurso etnográfico, cultural, ancestral, todo eso te lo venden, ¿no?, al extranjero, porque eso Yeah. vende, ¿no? Como turismo, ¿no? Yeah. Pero Yeah. lo quieren algo así, Bueno, ¿no? Como un objeto sí, sí, tipo museo, de ¿no? museo. No lo quieren Así es. algo dinámico que fluya, ¿no? En la sociedad. Y genera pues una enorme masa de gente sin... Walter, y la red de FabLab, por ejemplo, después del COVID, ha podido en cierta manera ganar visibilidad delante de las instituciones, delante de la sociedad, o todavía estamos en nada? Yo creo que la pandemia ha sido un duro golpe, ¿no? Dado que la red se mueve pues en una dinámica más de contacto, ¿no? Son redes que más allá de lo que podamos nosotros de repente conectarnos vía online, los prototipos no se pueden hacer online, pues, ¿no? Yeah. O sea, los laboratorios que son el corazón neurálgico, ¿no? Latiente de, de los proyectos, ha habido muchas restricciones. Hay laboratorios que sí, de alguna manera son más liberales, se han permitido entrar, pero son restringidos igual, ¿no? Yo creo que no es igual. Tanto Pero, no por es ejemplo, igual. el Estado no se interesa más en los proyectos de los Fab Lab, en la proposición de los Fab Sí, Lab, sí, en el Perú hay porque... en el Perú hay un proyecto de instalar 15 laboratorios pilotos, no sé si lo has visto, pero Ya. con Víctor Freo. Sí, me contó Diana. Diana me contó. Sí, entonces eso está bien, pero está bien si es que hay una política de mantener estos pilotos dentro de una currícula, dentro de una, Yeah. ¿no? Pero si solamente van a ir como la feria de los circos que van
de pueblo en pueblo y Ya. hacen sus malabares, pasa, no sé, Ya. sacan al león con su silla y su látigo, Pero hacer un Víctor, por show. ejemplo, Víctor Front no está no está en el gobierno, él no entró al Sí, gobierno. sí, está en el gobierno, Bueno, eso ya es pero algo, ¿no? eso es Eso es una bastante. buena... El hecho que, no, yo lo digo en términos de mantenimiento, o sea, tú puedes colocar, son como los hospitales, ¿no? Cuando tú llevas, claro, un Fab Lab es como un laboratorio de hospital. O sea, tú llevas un hospital a una provincia lejana, Ujú. pero para que ese hospital funcione, ¿qué necesitas? O quedarse Doctores. ahí. Quedarse Claro. ahí y necesitas de doctores. ¿Y qué necesitas? Ya, Un hospital no funciona, ya. tiene equipamiento, consumibles, ¿no? Lo que yo no sé es que si, no estoy muy al tanto de este piloto que están haciendo, Ujú. pero si esos pilotos van acompañados de una subvención, ¿no? Eh, para que personal técnico cualificado se quede ahí y enseñe, está bien, Ujú. ¿no? Ujú. Eh, pero si solamente es voy, te dejo mi caja no sé, De máquina. de Ujú. máquinas y Dios sabe si tienen la infraestructura para soportar esto, ¿no? Porque una máquina láser no Ya, la puedes instalar en cualquier cuarto, en cualquier casa, en cualquier ya, salón de clase. Es un laboratorio. ya. No, o sea, tengo mis Ujú. dudas, pero Y la red, por ejemplo, está funcionando como red o hay mucha competencia entre Fab Labs, teniendo en cuenta que están muchos asociados a universidades, entonces funciona más bien sí, como laboratorios privados. sí, sí, está funcionando como más como laboratorios privados, ¿no? Compiten entre sí, digamos, cada Fab Labs. Eh, es que O cada universidad, claro, digamos. compiten por un mercado, ¿no? Por ejemplo, para el Ya, FAP Academy, ya. ahí sí compiten, ¿no? En quién ofrece, pero las universidades privadas pues, tienen la de ganar, pues, porque tienen infraestructura nueva, No, equipamiento. yo vi, por ejemplo, un festival que lo hicieron en YouTube, creo que fue si no me equivoco, en Monterrey. Y veía imágenes del Fab Labs de la Universidad de Monterrey, por Dios, es la NASA. Y yo digo, cuando ves esos Fab Labs así digamos, tan equipados, ¿no? Como un Fab Lab más chico, ¿cómo va a competir con eso? No tiene manera, ¿no? Y esos Fab Labs no solamente están orientados a crear cosas, sino también funcionan como incubadores de empresas, entonces pues ya se entra en un negocio privado, ¿no? No es tanto un Claro, actor sí, social. eso es cierto. Es Y la que, democratización es más bien como un eslogan. Al menos eso es lo que yo vi en la cosa de... No, se busca eso, está claro que se busca eso, pero definitiva no se lo logra. Yo cuando vi el coso de Monterrey de Monterrey y de Puebla, de Monterrey, cuando vi ese Fab Lab de Monterrey y se dedicaba más bien a incubar empresas, más bien que a la educación, ¿no? Entonces era una cosa muy privada. Pero bueno, es también una cuestión de que se tienen que involucrar el Estado, se tienen que involucrar otros actores, ¿no? Porque si no, no se puede hacer mucho. Si no, hay que buscar ser rentable y para ser rentable tenés que asociarte a lo privado y tenés que buscar esas ganancias que se hacen. claro, es que el ciclo de vida de un Fab Lab Claro, tiene que ver con el modelo de negocio que tienes, ¿no? ya, ya. Entonces, y ahí ya son los preceptos y la organización que tú tienes como Fab Lab, ¿no? Ya. Si perteneces a un... Sí, Claro, ¿y hay hackathon ¿conoces algún hackathon en Latinoamérica o en Perú? Hackathon sí, que se hace para hay, tener efectos en la sociedad. existen. Acá en el Perú hacen para hacer
Sí he visto que haces. No he participado, pero sí hay. Ahora son pocos, Ujú. no Por la tanto como pandemia, antes, ¿no? sí por la pandemia, pero sí los he visto. ¿Qué hay? Eso está muy interesante. Bueno, Walter, estaremos en contacto entonces. Voy a seguir, voy a comer algo y voy a ponerme ya con, con la introducción del libro la semana que viene Ya. para poder, terminarlo en tiempo. ¿Qué hora es por allá ahorita? ¿Eh? No, son las 12:30. ¿Y allá en Perú? También igual, 2:30, estamos igual. 12:30. Estamos iguales de hora. Así que nada, Walter, y hacer lo mejor que se pueda el libro, yo creo que es un lindo libro. Tiene lindos capítulos variados y se trata de, usted lo quiere también para sus estudiantes, ¿no? Para Sí, 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 sí. eso está muy bueno también, ¿no? Para que ellos también vean así una paleta de historias y de reflexiones en torno a ese mundo y puedan, de alguna manera, interesarse, ¿no? Y ese es el objetivo del libro. Walter, Un gusto, chao y gracias por igualmente, todo. que tenga un buen Cualquier fin de duda me semana, llamas, ¿eh? igualmente, gracias a Cualquier duda usted. me Ahí llamas. estamos en contacto, estamos en Chao, chao. contacto. Chao, chao.